Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Vamos a comenzar entonces esta nueva serie de estudio que tiene que ver precisamente con enfrentando nuestros gigantes. Pero quiero primero que me ayuden un poquito a imaginarse esta escena. ¿Sí? Una nación en crisis, todo está desbordado y desordenado, hay problemas, hay falta de dirección. Entonces los ciudadanos de esta nación se dicen entre sí, necesitamos un nuevo líder o necesitamos un líder. Y entonces lo que hacen es que se empiezan a hablar entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una persona que tenga presencia, alguien que imponga respeto, una persona que realmente se vea capaz de llevar adelante todo esto. Y eligen al más alto, al más seguro, al que mejor habla, pero con el tiempo comienzan los problemas nuevamente. Es decir, esta persona que eligieron tiene actitudes impulsivas, esta persona que eligieron es orgullosa y se dan cuenta que esta persona es una persona falta de carácter. Entonces llegan a una conclusión. Y la conclusión es que el problema o la situación de un líder, cuando hablamos, no es la apariencia, sino lo que hay en su corazón. Y esta historia no es sacada así al tuntún, ni siquiera estoy hablando quizás de algún país que pensaste en particular, sino que es la historia del pueblo de Israel. Israel, cuyo Dios era también su gobernante, un día decide decir, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Entonces el pueblo elige al que ven más alto, al que ven más imponente, al que mejor hablaba o tenía un carácter que imponía. Y el rey que eligen es Saúl. Y esto a mí me llama la atención porque si nosotros queremos realmente comenzar a enfrentar gigantes, tenemos que conocer nuestra historia. Y tenemos que saber de dónde venimos. Y tenemos que conocer la intención de nuestro corazón. Por eso el día de hoy, enfrentando tus gigantes, va a comenzar con una pregunta importante en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué tipo de hombre eres tú delante de Dios? Es decir, no te estoy hablando delante de tu familia, no te estoy hablando delante de la iglesia, no te estoy hablando delante de la demás gente, te estoy hablando cuando nadie te ve, cuando estás a sola con Dios. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Y qué es lo que ve Dios cuando Él ve tu corazón? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos entender cuál es el corazón que Dios aprueba. ¿Cuál es el corazón que Dios aprueba? La respuesta a estas preguntas van a comenzar a definir o redefinir tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos, decíamos recién, ver la historia y entender la historia de nuestra vida paso a paso. Y precisamente la historia que hemos escogido ahora nos va a ayudar realmente a ver esto como un espejo. Porque muchas veces somos muy buenos para señalar al pueblo de Israel y acusarlo de las cosas malas que hicieron. Y está bien, lo hicieron así, recibieron su castigo, pero no nos podemos tomar a ellos como el culpable de todas las cosas, sino que tenemos, y no estoy hablando de cuestiones geopolíticas, ni de cuestiones de profecía, ni mucho menos, sino como el espejo al cual nosotros debemos mirarnos para saber que lo que ellos hicieron y tantos personajes en la Biblia nos van a servir a nosotros para mejorar nuestro día a día. Entonces, en este proceso vamos a estar viendo, y sobre todo el día de hoy, a través de esta introducción que vamos a hacer, es cuáles son los peligros a veces que el hombre se enfrenta cuando se comienza a alejar de Dios, cuando empieza a comprometer su obediencia delante de Dios y cuando termina justificando sus acciones que se ven reflejadas en la condición real de cada uno y qué es lo que realmente Dios está buscando y esperando de nuestras vidas. ¿Sí? Porque no solamente vamos a ver la historia de Israel, de Saúl, de David. Vamos a ver entonces el corazón que Dios aprueba. Vamos a ver, esta es la radiografía del corazón de todo hombre y vamos a ver cuatro pasos de cómo ver o de cómo estar atento a nuestras vidas. En primer lugar, lo primero que vamos a ver tiene que ver, decíamos, con el rey Saúl. Y vamos a buscar como dijimos al principio, vamos a buscar este espejo donde nos vamos a mirar para saber dónde estamos parados. Y esta historia comienza con Saúl. Vamos a Samuel capítulo 8, primera de Samuel capítulo 8. Vamos a estar, por favor, abran sus Biblias en primera de Samuel porque vamos a estar buscando varios versículos.
agregando los que ya tenemos en la hoja, vamos a agregar un poco más de relato. 1 Samuel, capítulo 8. Allí en 1 Samuel es donde Saúl es coronado rey. Pero vamos a ver cuál es la intención del corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está urgido por tener un rey. Y Samuel, que era aquel profeta y sacerdote que estaba encargado del pueblo, pues ya estaba grande en cierta manera, sin embargo Dios seguía utilizándolo. Y había una situación que pasaba con sus hijos, que como al pueblo le hacía ruido, entonces se dieron un cúmulo de situaciones que hizo que el pueblo de Israel no hiciera otra cosa más que mostrar lo que había en su corazón. Entonces, en medio de toda esta situación, dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 al 7. ¿Quién lo lee, por favor, ahí en sus Biblias? Por tanto, constituyemos ahora un rey. Vamos a empezar del 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, ¿qué dice? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como lo tienen, ¿qué cosa? Todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque no reina, para que no reine sobre ellos. Y aquí claramente nos damos cuenta que el problema de Israel no era un problema político. ¿Estamos de acuerdo? El problema de Israel era un problema espiritual. Porque estaban rechazando a su autoridad. ¿Estaban rechazando a quién? Estaban rechazando a Dios como rey. Y déjame decirte algo. Cuando el hombre se aleja o se deja de someter a Dios, no es que se queda sin rey. Lo que hace es simplemente cambiar de autoridad en su vida. Cambiar de rey en su vida. Y empieza por algo muy sencillo, pero muy dañino. Empieza por gobernarse a sí mismo. Y empieza a depender de lo que ve. Empieza a depender de lo que ve. Es decir, lo que empieza a flaquear en la vida de todo hombre es esa fe que lo hizo llegar a Dios, pero que después, poco a poco, conforme nos vamos alejando de la presencia de Dios, esa fe es tan débil que en cierta manera, si no vemos, no creemos. Si no vemos, no creemos. Cuando el principio de la palabra de Dios es mucho más claro. Y la palabra de Dios nos dice que necesitamos aprender a vivir por fe. Pero la forma de llegar a este punto, el apóstol Pablo la define muy bien en Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No sé qué. No se amolden a la conducta de este mundo. No se amolden, no tomen la forma de este mundo. Al contrario, sean personas ¿qué? Diferentes. Sean personas diferentes en cuanto a conducta y forma de pensar. Y forma de pensar. Nunca la Biblia ha sido tan clara en cuanto a la forma en que nosotros debemos de vivir. Entender que en este mundo estamos de paso. Y no es un accidente que estemos en este mundo, sino que tenemos un propósito. Honramos a Dios, no tomando la forma de este mundo, sino siendo o yendo en contra de la corriente de este mundo. Y lo interesante de todo esto es que tiene una recompensa. Tiene una recompensa. Que lo vivimos en este plano, pero trasciende en forma eterna. Porque al final del versículo 12 dice, así aprenderán lo que Dios quiere. ¿Y qué dice? Lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántas veces nos hemos renegado por entender la voluntad de Dios? Pero no utilizamos la fórmula correcta. Nos seguimos acomodando a este mundo. Vamos hasta los pensamientos de este mundo. Hablamos como este mundo. Transamos con este mundo. Y después queremos que Dios nos revele cuál es su voluntad. Si la voluntad de Dios comienza por no se amolden a este mundo. ¿Y eso afecta a nuestra vida? Definitivamente. Porque el mismo apóstol Pablo le va a decir a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos ¿por qué? Por la fe. Te pregunto, ¿vives sostenidos por la fe? Porque es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, ¿por qué queremos experimentar una fe que nos revele todo lo que podemos tocar y ver? Cuando eso es vivir por fe.
Esto es lo que no entendió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, el cual el rey de reyes era su rey, que estaba por sobre todas las naciones. Pero está la rebeldía en el corazón del hombre. Está la rebeldía en el corazón de este pueblo. Amados, cuando nosotros dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir por vista, eso se revela muy rápido en nuestras vidas. Nuestra vida diaria comienza a delatar la falta de fe en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en cosas por sobre Dios. Nos ponemos mal cuando el dinero nos falta. Nos desesperamos. Y hacemos cosas que quizás en un tiempo, mira, ni siquiera te digo de espiritualidad profunda, de lucidez, no hacemos. ¿Me entiendes? Perdemos la capacidad total de dirigir. Ni hablemos de nuestras empresas, ni de nuestra propia vida. Parecemos que andamos sin rumbo. Y dejamos toda dependencia de Dios creyéndonos seres independientes. Y nos terminamos enojando con Dios. Queremos a Dios, sí, pero lo queremos como nuestro respaldo, no como la autoridad. Él queremos que a fuerza nos apruebe todos nuestros caprichos. Y eso es cuando nosotros perdemos nuestra fe. Por eso la pregunta incómoda en este punto es: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Realmente Dios está gobernando tu vida? ¿O eres tú el que tiene el control o crees tener el control de tu vida? Porque Israel en su momento dijo: queremos un rey. Y la respuesta de Dios fue: me está rechazando. Me está rechazando a mí. Me está rechazando a mí. Completamos en nuestras hojas al final ahí. Sustituir a Dios siempre, escucha bien esto, siempre nos va a llevar a perder el rumbo. A perder la brújula, a perder el norte. A perder el norte. Cuando el hombre deja de someterse a Dios, busca sustitutos. Deja de someterse a Dios. Busca sustitutos. Segundo punto en cuanto a la radiografía del corazón de todo hombre. Cuando el hombre vive para agradar a otros, termina desobedeciendo a Dios. Cuando el hombre vive para agradar a otros, termina desobedeciendo a Dios. El pueblo dijo: queremos un rey. Dios le da a Saúl. Y Saúl comienza bien, porque pues, no todas las cosas en la vida de Saúl fueron malas. Comienza bien. Pero hubo un problema que marcó su reinado. Hubo un problema que hizo que empezara a tambalear a tal punto que Dios hiciera a un lado a Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Saúl ya está reinando. Ya empiezan las situaciones en el reinado como toda nación, los conflictos, las situaciones y demás. Sí, pero hay una situación en el corazón de Saúl que va a marcar su reinado. ¿Y cuál fue uno de los mayores problemas de Saúl? Vamos a ver versículo 24 del capítulo 15 de Primera de Samuel. ¿Quién me lo lee, por favor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ok, de todo esto que has leído, ¿cuál es el pecado que salta a la vista que Saúl cometió? La desobediencia a la palabra. Ok, eso ya es un resultado, una condición general. Pero hay algo en particular. Tuvo miedo e hizo la voluntad del pueblo. ¿A quién le tuvo miedo? Al pueblo. Quiso agradar al pueblo, no a Dios. Ah, ok. No suena eso a cuestiones que muchas veces pasan en nuestras vidas. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Fíjate, Saúl no era ignorante de lo que había hecho. Era muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero falló. Falló por presión. Temió al hombre más que a Dios, porque lo que hizo, lo hizo sin medir las consecuencias de lo que pasaba. Él estaba llamado a gobernar, a hacer lo que tenía que hacer. Había otras personas que tenían que hacer lo que él
no debía de hacer. Pero el pueblo le dijo, pero estás tú para reinarnos, no necesitamos más. Y si no, pues eres un inútil. Entonces dijo, no, pues mejor que digan que no, que hablen bien de mí, y la popularidad va a caer, ¿me entiendes? Cuando llegue el INEGI y haga su cuestión de popularidad, ¿qué van a decir de mí? Y dijo, no, pues sí, vamos, adelante. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia es clara en cuanto a esto. Y las advertencias para nuestras vidas, porque seguimos en este punto, no estamos juzgando, no traemos al sillón de acusado ni a Saúl ni al pueblo de Israel, sino que nos miramos en el espejo. ¿Y cuántas veces la presión en nuestras vidas del hombre nos lleva a actuar por miedo? Y ponemos por encima el temor a Jehová, el temor al hombre. Y ese sí es miedo, ¿eh? Es el miedo al que dirán, es el miedo a la popularidad, es el miedo a cosas triviales que pasan. Pero la palabra de Dios nos advierte, y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor del hombre que hará en nuestras vidas. Es una trampa peligrosa. La idea ahí de trampa peligrosa es decir, pone en riesgo hasta nuestras vidas. Pero termina diciendo el versículo 25, ¿qué cosa? Pero la confianza en el Señor trae seguridad. Entiendo que muchas veces el plan que Dios tiene para mi vida no coincide con los planes que yo tengo. Pero al final, si yo creo que Él es soberano, Él me va a dar a conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces debo aprender a depender y a confiar. Pero decimos y aprendemos que mientras más lejos está nuestro corazón de Dios, más insensible nos volvemos a lo que Dios quiere que hagamos. Y mientras más tomamos el control de nuestras vidas, hay una mayor probabilidad que le erremos y terminemos desobedeciendo a Dios como lo hizo Saúl. Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos dice también acerca de esto, cuál debe ser nuestra reacción. ¿A quién debemos realmente agradar? Y el apóstol Pablo está poniendo por delante su ministerio, está poniendo por delante su servicio. Mira, lo estudiamos hace unas semanas, ¿no? Tuvimos casi 20 estudios acerca del apóstol Pablo para entender quién era el apóstol Pablo. Y él habla con autoridad y dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Un siervo de Cristo. De eso se trata la vida. ¿Cuántas veces los hombres te han fallado? ¿Te presto dedos o me prestas dedos? Y dime solamente una vez en la que tú me puedas confirmar que Dios te ha fallado. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en este plano? No es que falle, a veces no hace lo que yo digo. Para. A ver. No te falla, pero no hace lo que yo digo. ¿Sí me explico? Ok, Sí, ya entendí. Sí, pues es que, espérate, es que... Sí, pues, no hace Dios, pues, ¿de qué se trata? Mira, es simple. ¿Quieres entender la desobediencia a Dios? Sigue agradando a los hombres. Sigue agradando a los hombres. Porque el hombre que agrada al hombre va a terminar desobedeciendo a Dios. Fue lo que le pasó a Saúl. Fue lo que le pasó. Mira, Saúl y David, cuando lo vemos así a grandes rasgos, ya que entremos a vivir la historia de David, no había mucha diferencia. Eran hombres atados a pasiones y tomaban decisiones y se equivocaban seguido. ¿Me entiendes? Pero la diferencia entre uno y otro, y esto te lo estoy espoleando, era que uno sí decidió y buscaba agradar a Dios y en medio de todo error él se volvía de su camino y se arrepentía. El otro no. El otro tenía sus prioridades muy dadas vuelta. A él le importó lo que el pueblo iba a decir. Y entonces eso a nosotros como hombres nos lleva a actuar en forma equivocada. Era un buen candidato. Pero Definitivamente. como ahora ni les importa. Definitivamente. Llenaba todas las casillas. ¿Me entiendes? Aparte no había partidos políticos en ese tiempo. Entonces era el que había y ya. Pero en fin, cuando lo pensamos en nuestras vidas, hombres, cuando pensamos en nuestra vida y esta actitud de agradar a los hombres, nos vamos a dar cuenta que hacemos cosas que no queremos hacer. Y las que tenemos que hacer no las hacemos. Las que tenemos que decir no las decimos y las que no tenemos que decir sí decimos. Y es curioso porque esto nos pega directo en las diferentes áreas. Si hablamos de un hombre que quiere agradar a otros hombres, vamos a pensar en el trabajo. En el trabajo a veces cedes para quedar bien. Porque mientras tú haces la vista gorda o no denuncias lo que tienes que denunciar,
¿me entiendes? O no pagas lo que tienes que pagar. Y todo va sucediendo porque te están ofreciendo otras cosas, subir, tener una mejor posición, tener un mejor ingreso. ¿Pero a costa de qué? ¿A qué precio? Todo tiene un precio. Pero Nico, en los trabajos también hay normas políticas y procedimientos que uno debe observar se cumplan. Claro. Y sin embargo te brincas por quedar bien con el tipo. Definitivamente. Y te brincas y... Nadie dice, y la verdad que aún el hombre intenta comportarse bien y hay normas que tienen que ver con las cuestiones morales, ¿me entiendes? Que deben de regir. O sea, y basadas en la Biblia, porque la mayoría salen de los 10 mandamientos, ¿me entiendes? Que son la norma moral de la moral de cómo debemos conducirnos unos a los otros. Pero cuando nos importa lo que el hombre piensa, no prima eso ya en nuestras vidas, en nuestras familias. No vivimos postergando situaciones por no tener broncas. Llegamos a nuestros hogares, ¿me entiendes? Y llega nuestra esposa con la lista de quejas y situaciones de los días. Y por cuestión de no tener más broncas de las que ya tuvimos fuera, postergamos y dejamos. Y como después lo tenemos. Y cuando nos queremos dar cuenta, no solamente no tenemos problema, no tenemos familia. Ya no tenemos ni crisis, ya no tenemos familia. ¿Me entiendes? En la iglesia es mejor aparentar una espiritualidad y quedar bien con todos el domingo, el martes o el miércoles cuando venimos a dar el resto de la semana ¿qué? ¿El resto de la semana qué? Pero podemos aparentar, pero por dentro, y sobre todo si somos hijos de Dios, va a estar el Espíritu Santo redarguyéndonos y diciéndonos que estamos mal. Por eso la pregunta incómoda de este punto es, ¿a quién estás tratando de agradar? ¿A quién estás tratando de agradar? ¿Cuál es tu esfuerzo para hacer cada día? Porque no puedes agradar a Dios y también agradar a otros. Porque si no, vives esclavo de la opinión de los demás. Y esto no queda aquí, sino que esto va a algo más profundo. Y podemos completar al final de nuestras hojas. Cuando temes al hombre, inevitablemente desobedeces a Dios. Es inevitable la desobediencia a Dios. Punto número 3. Radiografía del corazón de todo hombre. Cuando la obediencia es parcial, Dios la considera rebeldía. Cuando la obediencia es parcial, Dios la considera rebeldía. Yo recuerdo cuando era más joven. Cuando era más joven, ser rebelde no estaba mal, ¿no? Ser rebelde no estaba mal. Vestirse diferente, ¿me entiendes? Romper las reglas, romper las normas. Y a veces incluso como hombre te empujan a eso, a ser rebelde, ¿no? A ser rebelde. Siempre nuestros estereotipos siempre fueron los rebeldes, ¿no? Y cada década tiene a su rebelde que lo marca, entonces queremos seguir la rebeldía. Pero la pregunta es a la altura de la palabra de Dios. La rebeldía, ¿cómo la ve Dios? ¿Realmente quiere hombres rebeldes para irrumpir en esta sociedad y transformar esta sociedad? Fíjate, 1 Samuel capítulo 15, volvemos unos versículos atrás. ¿Sí? Después que Saúl hizo lo que no debía de hacer, dice, pero espérame, yo quise ser innovador, quise ser rebelde, quise hacer algo que el pueblo me estaba demandando, ¿por qué está mal? Y Samuel dijo, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Órale, pues el planteamiento de Saúl no estaba alocado. Dijo, a ver, había que hacer algo, había que ofrecer sacrificio, no estabas para hacerlo aquí, entonces fui rebelde. Y fui un paso más allá. ¿Qué tiene de malo eso? Y Samuel le dice, a ver, ¿tú qué crees? ¿Se complace Jehová en que le obedezcas o en que le ofreces sacrificio? Definitivamente no hay mejor sacrificio para Dios que un corazón que decide obedecer. Mira, Saúl no obró del todo mal, pero tampoco obró del todo bien. Y para Dios esa cuestión de estar a medias es una rebeldía total. Es una rebeldía total. ¿Por qué decimos esto? Porque parece obediencia, pero no lo es. Es una rebeldía disfrazada. Santiago, la palabra de Dios, versículo 1, versículo 22, que me leen sus hojas, dice,
¿Debemos ser qué? Pero no basta oír el mensaje, Ajá. hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. No solo alcanza con oírlo, hay que vivirlo. No sé si te pasa cada vez que escuchas un mensaje y dices, mira qué bueno sería que fulanito de tal lo estuviera escuchando, ¿no? Te queda el puro dedo. ¡Qué bárbaro! Pero cuando el Espíritu Santo obra, dices, este pastor me estuvo averiguando, me estuvo, ¿sí? Ahí rascándole. Es mejor eso que lo otro, ¿eh? Es mejor eso que lo otro. Pero no queda en eso, no debe quedar en la queja o en el para él. Debe quedar en que si te queda el poncho, te lo pones. ¿Me entiendes? Y cada vez que hay palabra de Dios es para vivirla. Es para vivirla. Porque si no la vives, te engañas a ti mismo y caes en desobediencia. Si Dios te dice, no te unas en yugo desigual, ¿qué vas a saber tú más que Dios? Si la palabra de Dios te dice, no hagas negocio con los impíos, ¿qué vas a saber tú más que Dios? ¿O vas a tomar una concesión especial por ser el hijo consentido de Dios? No, si escuchas a la palabra de Dios, tienes que vivirla. Porque si no, te estás engañando a ti mismo. Y obedeces a media. Y una obediencia a media es una rebeldía total. ¿No te alcanza con esto? Te doy otra. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. De la misma voz de nuestro Señor Jesús, en una consecuencia eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya ni negras, pintitas, ¿no? Ya es verde fluorescente, ¿no? No importa las obras. O sea, yo no puedo agregar más a esto. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Falta que baje y te diga, no es a tu manera. No existe tu manera. La única manera es la mía. Y así se hace. Y a veces hacemos como el pueblo de Israel. Tenemos en nuestras vidas esa obediencia selectiva. Te obedezco aquí, pero aquí no. Y esa entrega selectiva. Te entrego esto, pero me quedo con esto. Y las consecuencias es, Dios es con todo o nada. Porque a la hora de la hora Dios te va a decir, no te conozco. Hazte a un lado. Hazte a un lado. Y aquí es donde muchas veces nosotros estamos viviendo como hombres hoy. Tenemos pecado a los que le damos concesiones, áreas intocables en nuestras vidas, una vida espiritual hacia afuera, pero adentro sepulcros blanqueados, ¿eh? Por dentro, ahí estamos. La pregunta incómoda en este punto. ¿Cuál es esa área de tu vida que aún estás reteniendo? Que no has entregado a Dios. Que te lleva a una obediencia parcial, por lo tanto vives una rebeldía completa delante de Dios. Porque lo que no rindes a Dios va a terminar gobernando tu vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Conclusión de este punto, la obediencia a medias es rebeldía completa delante de Dios. Y en esto que llamamos radiografía del corazón de los hombres, punto número 4, Dios busca entonces hombres con un corazón rendido, no perfecto. Rendido. ¿Por qué? Porque aparece en escena, ahora sí, lo que Dios va a proponer y poner en lugar del rey de ese pueblo. ¿Por qué? Porque tenía a alguien preparado. Y entonces agarra a Samuel y le dice, Samuel, como no te desecharon a ti, me desecharon a mí, como el dicho sobre aviso no hay engaño, ahora que ya deseché a Saúl por su obediencia media y por su rebeldía, te voy a mostrar quién es ahora el que yo quiero poner como rey de Israel. Dios no está justificando que el pueblo lo haya sacado a él, que no hayan querido que reinara sobre sus vidas. Entonces dice, bueno, como no me dejan, les voy a enseñar cómo es el hombre que tienen que buscar. Entonces manda a Samuel con Isaí. Isaí tenía varios hijos y ahí va con su aceite a ungir al rey. Entonces llega con Isaí, Isaí le presenta a varios de sus hijos, ¿sí? Los más notables, los que Isaí le ponía una fichita para que fueran rey, y van pasando uno por uno, y Dios no iba confirmando. Pero Dios, pues, se ven bien, están de buen parecer, están a la altura de Saúl, hablan bien, son educados. No es él.
Entonces dice, ¿ahí tienes otro hijo? Ah, sí, tengo uno, pero está allá en el campo. ¿Qué puede saber él? Está todo el tiempo con las ovejas, huele a oveja, ¿me entiendes? Feliz en el campo, trae la resortera en el bolso, ¿me entiendes? Digo, es un chico que me ha salido bueno porque ha matado uno que otro león, ¿me entiendes? Es interesante, pero allá está en el campo. Ah, tráetelo. Vamos a ver. Y en el momento que entró David, Dios le dijo, ese es. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Despoleo. Y el corazón de David estaba lejos de ser un corazón perfecto, pero lejos, lejos. Sin embargo, había algo en el corazón de David que llamó la atención de Dios y que él quería exponer como un corazón ejemplar. Tanto es así que en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, versículo 22, se va a hablar de David. ¿Y qué va a decir la palabra de Dios? Hechos 13, 22. ¿Qué dice? Más tarde Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Órale. Órale. Yo cuando repasaba este versículo decía, ¿estará mi vida a la altura de que se diga de mí el día de mañana que Nicolás, la conclusión era esta, ¿no? Lo que dice al final del versículo, ¿sí? Está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero, porque esa es la diferencia. David tenía su carácter, David tomó decisiones que comprometieron muchas cosas. Sin embargo, la diferencia grande en el corazón de David era que él estaba dispuesto ¿a qué? A obedecer. A hacer todo lo que yo quiero. Así dijo Dios. Así dijo Dios de David. Salmo 78, versículos 70 y 72 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme ¿a qué? A la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Mira, Dios no busca la perfección, Dios busca la rendición. Un corazón rendido, humillado, contrito delante de Dios, para cumplir con la expectativa y con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy estamos iniciando ese tipo de hombres. Hombres que digan, Señor, soy tuyo. Hombres que digan, no hay áreas ocultas en mi vida. Hombres que digan, no te reservo nada, Dios, todo lo que soy lo entrego a ti. Hombre fiel en lo secreto, cuando nadie nos ve. Hombres totalmente dependientes de Dios. Hombres sobre todas las cosas, que digan como dijo David, examíname, oh Dios. Entra a los profundos de mis pensamientos, en mi corazón. Ahora ándale. Y ve si no hay defecto alguno allí. Ah, caray. Ah, caray. Hay tantas cosas en nuestro corazón guardadas bajo 7, 8, 10, 15, 25 llaves, que a veces nos avergonzamos y no queremos que Dios nos examine, pero nos olvidamos que Dios lo ve todo. Que Dios lo ve todo. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Por eso es que puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tus amigos, puedes engañar a la iglesia, pero no vas a engañar a Dios. No vamos a engañar a Dios. Dios no busca perfección, completamos en nuestras hojas. Dios no busca perfección, busca un corazón completamente rendido. Que nos quede claro esto. A veces la vara la ponemos nosotros muy alto, cuando realmente es, déjate con Dios, déjate con Dios, deja que Él haga la obra. Conclusión, y déjame resumírtelo claramente, ahí vienen sus hojas, presten atención para ir pudiendo completar en sus hojas. Cuando sustituyes a Dios, terminas temiendo al hombre. Pero es que cuando temes al hombre, terminas obedeciendo a medias. Y cuando obedeces a medias, terminas
lejos de Dios. Lejos de Dios. Lo correcto es, ríndete a Dios, obedece completamente, deja que Dios forme tu corazón para que Él te pueda aprobar. Lo vimos rápidamente en esta introducción. Saúl tenía apariencia, posición, reconocimiento, pero no tenía un corazón correcto. David tenía anonimato, no lo conocía nadie, tenía un proceso muy diferente, pero la gran diferencia es que tenía un corazón rendido, dicho por el mismo Dios. Por eso debemos entender esto, hombre. No importa cómo te ves, no importa lo que otros piensen de ti, lo que importa es qué ve Dios en tu corazón. Eso es lo que nos debe importar. ¿Qué ve Dios en tu corazón? Señor Dios, en esta hora estamos delante de ti, clamando para que tú transformes nuestras vidas. Quites de nosotros, Señor, todo deseo de agradar al ojo, de agradar al hombre, de temerle al hombre. Que pongamos prioridades claras en nuestras vidas. Que rindamos nuestro corazón, Señor, nuestro temor solo a ti. No permita, Señor, que tomemos el control de nuestras vidas, sino, Señor, que decidamos obedecerte en todo aquello que te agrada a ti. Padre Santo, clamamos a ti para que tú examines nuestros corazones, examines nuestras vidas, limpies todo aquello que no nos permite seguir avanzando en forma correcta, que no te agrada. Muéstranos, Señor, aquellas cosas que van contra tu forma de ser, contra tu pensamiento. Y haz de nosotros hombres dóciles, con corazones fuertes, con corazones que te agraden a ti en todo momento. Toma el trono de nuestras vidas. Sé tú nuestro Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.